que en ese Ensenada, ¿por qué paraba ahí Bedford? Porque era el puerto inglés, así también llamado. ¿Por qué? Porque todo el contrabando entraba por ahí. Pero usted me dice, pero ¿cómo contrabando? Si saben todo que estaban allá. Sí, bueno, pues si usted iba a la casa del virrey, la mitad de la vajilla seguramente era china traída por los comerciantes ingleses. Nada nuevo bajo el sol. Y el monopolio español fue la operación de cierre de puertos y comercio más formidable que haya conocido la historia, porque era medio mundo bloqueado por el monopolio, pero desde luego era de imposible control. Y esto obviamente a la piratería inglesa sobre todo. Los holandeses también hacían lo propio, pero no en la envergadura y en la magnitud que tenían los ingleses, que ya por aquel tiempo estaban en una posición importante. Además, a partir de 1805, cuando se produce la batalla de Trafalgar, destruyen la armada española y francesa. Por lo tanto, las dos principales armadas quedan totalmente fuera de combate y la única armada que queda navegando en todos los mares a piacere es la inglesa. Y por supuesto que cuando Napoleón invade España, los ingleses son los primeros que corren en asistencia de las desvalidas colonias a decirle a los muchachos, pues usted tiene que ser independiente. Porque se había producido un cambio en el Foreign Office. Cuando en 1806 tienen el plan de invadir, tomar y gobernar a nombre propio, no lo pueden hacer, fracasan en los dos intentos, entonces revisan. Y cuando revisan, nace lo que conocemos como el imperialismo, es decir, vamos a gobernar por otros medios, pero no con funcionarios del coloniaje. Y entonces iban a aparecer personajes. Aparece, por ejemplo, Rivadavia. ¿Rivadavia quién es? Y es banquero. Representa a los bancos. Y después aparece otro señor que son los hermanos Parish. ¿Y estos quiénes son? Y bueno, ellos son representantes de comerciantes escoceses e irlandeses de Inglaterra. Y después está Blanco White, que es hijo de un inglés con una criolla, que representa a exportadores ingleses. Y bueno, todos estos personajes empiezan a aparecer en la escena de un Buenos Aires que de haber sido un lugar perdido en el imperio, comienza a tomar vida propia de la independencia y de además empinarse en representación de todo un interior que le entrega a Buenos Aires la representación internacional, porque literalmente es eso, y comienzan a hablar un idioma común, estas tierras, en donde empiezan a darse cuenta que son solidarios en el destino que les queda, porque la guerra imperial, la guerra colonial, va a continuar y no van a dejar, digamos, esta fuerza de pretender seguir manteniendo el dominio y sacando los beneficios que sacaban de acá. Ustedes deben haber leído a Galeano, que hay una vieja leyenda, por supuesto, que el Cerro Rico, que está en Potosí, en Bolivia, es un gran productor de plata, la mina de productor de plata más grande del mundo. Ha sido explotada en una manera intensiva durante más de 200 años. Todavía sigue siendo explotada, hay vetas secundarias que están en explotación. Pues dice que es tanta ahí ustedes en Potosí también van a encontrar lo que se llama la Casa de la Moneda, un edificio enorme que tiene 4 manzanas, que es donde fabricaban todas las monedas del Imperio Español con la plata que sacaban del Cerro Rico. Esas monedas las llevaban hasta Lima, de Lima las llevaban a Cartagena, y en Cartagena salían los barcos cargados de estas monedas a España. Y esta era la riqueza de América, naturalmente. Esto no iba a pasar desapercibido ni se iban a dar por vencido en esta cuestión. Lo que beneficiaba al proceso independentista, con todas sus contradicciones, es que gracias a Dios los españoles tenían más contradicciones que nosotros, porque cuando estuvo Napoleón, estaban los españoles afrancesados. Siempre, por más infame que sea el gobierno, siempre hay alguien que va a tocar el timbre para ser funcionario, así que tenían muchos españoles también. Don José Bonaparte
dicho estos episodios históricos con un poco de humor, don José Bonaparte, al que era abstemio, pero los españoles le habían puesto Pepe Botella, porque decían que era dipsómano, pero después se descubrió que no era así, que era un tipo más preparado que Napoleón, y que inclusive era el único que lo podía poner en orden Napoleón cuando tenía ciertos ataques de señor emperador, ¿no? Bueno, la cosa es que todo esto es el Big Bang en el que nace este proceso independentista. Y ahí comienza a andar, en ese universo, esta futura República Argentina con todos sus habitantes adentro, sin saber a dónde iban y cómo iban. Los unitarios y federales son muy anteriores a lo que nos empiezan a contar Mitre. En 1810 hay un sujeto que es un comerciante importante del norte, que está en ese momento en Buenos Aires vinculado a quienes se están moviendo para el derrocamiento del virrey. Tal Bernabé Arao, tucumano, tipo que tenía almacén de ramos generales, tenía tierras, tenía grandes campos de engorde de ganado, no lo que entienden en la pampa húmeda. Hoy día uno dice engorde de ganado, imagina la vaquita pastando, no, eran los bueyes y la mula, que eran los motores de las carretas y el cargamento. Entonces la recuperación era fundamental, si no había intercambio comercial. Bueno, todo eso implicaba el poder de los Arao, que estaban entre Famaillán, Lule y Montero. Este Arao está ahí viendo, vinculado, digamos, con muchos comerciantes que trabajan con él, que están involucrados en todo esto, y entonces ahí se suma a este proceso que está en Buenos Aires, y entonces entabla contacto con Manuel Belgrano, con con Castelli, con todos los personajes estos que estaban en la conspiración contra el virrey. Inmediatamente se produce la caída del virrey, viene corriendo a Tucumán, no hay ni siquiera funcionario del Cabildo, pero es el que trae y se encarga que lo designen apoderado de la Junta para traer el decreto de la Junta que le pide a Tucumán, como se lo piden a todas las otras provincias, de que manifieste, expreso y declaración de apoyo al gobierno de Buenos Aires. Que ustedes saben y se acuerdan que inmediatamente después se convoca a una junta de todas las provincias, que es la que se va a llamar la Junta Grande. Bueno, perfecto. Eso se produce, y el que lleva esa cartita, este señor, Bernabé Arao, que llega acá a Tucumán y los pone en autos, como dirían los señores magistrados, al Cabildo de Tucumán acerca de cómo estaba la situación, qué había pasado allá. Y es quien formalmente informa de todo lo que había pasado allá y trae la designación para transmitir este informe. Y ahí paramos con este proceso. Tucumán es una de las primeras ciudades que logra o que se define a favor de la Junta de Mayo, y comienza lo que conocemos como el proceso independentista. Son muchos los conflictos que se van a presentar. En el camino viene la batalla de Tucumán. El factotum de esa batalla es Bernabé, pero claro, Bernabé no es militar, sino que es un comerciante, y su protagonismo esencial significa decir a Belgrano, que desea la batalla en Tucumán, que nosotros le vamos a dar el doble de lo que usted pida. Y se encarga de toda la logística de armar ese ejército que tenía que resistirse y enfrentarse a los realistas. Con toda suerte, el resultado de la batalla y la decisión política correcta de Belgrano, que es un político al que debe ser rescatado y analizado en mucha mayor profundidad, de ese chico casi naif que parece un decador gráfico, que está apasionado viendo la bandera celeste y blanca flamear. Bueno, esa bandera que estaba haciendo flamear ese día era un coronel del ejército que acababa de crear la bandera del país para el cual él trabajaba,
y todavía no le había avisado al presidente que ya tenían bandera. Y después de esa le escribe que necesitando enarbolar bandera, decisión de él, no del triunvirato, mandó a construir una igual que los colores de la escarapela, a la que le había sacado la decisión de crear la escarapela bajo amenaza al triunvirato de ir con el ejército a provocar que se produzca la escarapela. Y así le mandan la escarapela el día 13 de febrero y el día 27 de febrero hizo la bandera y dice: no teniendo bandera y necesitando enarbolarla, mandé confeccionar una con los colores de la escarapela, blanca y azul celeste. Y le comenta luego a Rivadavia, que echa espuma por la boca, que hay que ver la alegría de la gente de los alrededores. Rosario todavía no era una ciudad ni nada, era un villorio, y menos que un villorio, cuando habían visto esa bandera flamear. Y en realidad Belgrano había hecho una declaración de independencia boutique, digamos, en el interior del país, porque le dice a los soldados en la arenga: esta bandera que les doy ahora, como si él fuese autoridad para una bandera, era un coronel, esta bandera que les doy ahora va a ser la que los va a distinguir de los demás pueblos del globo a partir de hoy día. Cuando esto se entera Rivadavia, entonces Belgrano inmediatamente hay que sacárselo de encima. Está con 3.000 efectivos en Rosario, es la Fuerza Armada más importante cerca de Buenos Aires. Un mes antes ya los había amenazado con que iba a obligarlos a que le den la escarapela, y se le tenía que dar. Entonces, ahora, ¿qué pasaba? Pasaba que este Belgrano se había convertido en un líder. ¿Y qué hacen? Le ordenan a Belgrano que se vaya a hacerse cargo del Ejército del Norte, a 1.800 kilómetros de Buenos Aires, que era el Ejército del Norte que venía de ser derrotado en Huaki, y que después de esa derrota no le habían mandado una bala para recuperarlo ni para reorganizarlo. Y de ese ejército se hace cargo. Y además le ordena, bajo pena de ser procesado, que esa bandera que guisaba ahí, que no tenía ninguna autorización, inmediatamente la guardia la haga desaparecer, porque iba a ser sancionado de forma severa. Y se va. Pero él se va inmediatamente al otro día que recibe la orden del traslado. Viaja, se hace cargo en Jujuy, el día 25 de mayo se encuentra con otro cura revolucionario, que es Ignacio Gorriti, y charlan y acuerdan que la van a bendecir la bandera con todo el pueblo de Jujuy reunido, y que que disponga toda la parada del ejército para que se haga el acto. Efectivamente han hecho así. Gorriti bendijo la bandera, salió Belgrano, se paró en el balcón de la catedral ahí de la iglesia matriz, porque no era catedral, el obispo estaba en Salta, de la iglesia, hizo flamear frente a la gente aplaudía, bajó, tomó el caballo y galopó alrededor de la plaza con la bandera, necesitó una ceremonia, y después de eso le escribió a Rivadavia diciéndole: ve a Rivadavia, ayer la bandera esa que yo he visado allá en Rosario, la hemos hecho bendecir acá por el padre Gorriti el día 25 de mayo en conmemoración de la Revolución de Mayo. Usted sabe la alegría de la gente. Todo el pueblo estaba en las calles aplaudiendo y gritando vivas por la bandera que hacemos desfilar. Entonces, cuando le llega esta comunicación a Rivadavia, lo saca de sí. Pero si le da la orden de que la esconda la bandera, que la saque, y que ya íbamos a ver qué día había bandera, si es que había bandera, y tenía una razón esto. El triunvirato estaba especulando con lo que iba a resolver las Cortes de Cádiz, que estaban sancionando una nueva constitución y le estaban dando un nuevo rango mejorado con 3 diputados a la colonia española de Sudamérica, frente a un congreso de más de 250 diputados españoles, naturalmente de la península. Bueno, finalmente, esto
es porque esto es para sacarlo al Belgrano del Belgrano ingenuo. Belgrano le comunica esto a Rivadavia, Rivadavia le ordena y le dice: inmediatamente guarda esa bandera. Le he ordenado el Rosario, antes que se vaya, que la guarde y no la lleve, y usted la ha hecho circular por todo el territorio que ha ido cruzando, porque aparte parece que iba mostrando la bandera en cada uno de las postas, lugares donde iba haciendo su campaña, digamos. Bueno, la cosa es que le dice: si no lo hace, lo vamos a procesar, degradar, y no me hago responsable por las conclusiones del juicio. Yo no estaba diciendo: te vamos a fusilar. Belgrano le contesta: señor ministro, porque era ministro de Guerra, Rivadavia, yo he cumplido con todo lo que usted me ha dicho. El 27 le he mandado yo a la tarde, matando caballos significaba que tenían que ir el soldado de estafeta, que era el soldado que iba galopando y cambiaba caballo en la posta, tenía que ir al galope a entregarle la comunicación en este caso a Rivadavia. Entonces, Rivadavia, cuando ya se entera de que se había producido esto de la bandera, lo manda a que le den la orden de que primero lo traslade. Y le dicen: sáquenlo de ahí y que se vaya al norte. Y tras seguido, porque no le quería vincular el hecho de la remoción con la sanción por la bandera, le manda la orden de que oculte la bandera, la baje y no la use más. Entonces, en eso pasaron 2 días. Y entre esos 2 días él ya había arrancado. Cosa que ahí Belgrano miente, porque de acuerdo al protocolo militar, él había dejado de ser comandante ya de ese ejército. Pero, como la bandera no es oficial del gobierno, sino que es bandera del general, porque él la crea, no está el acto de gobierno, a la bandera se la llevaba él. Entonces el destinatario no era el nuevo comandante, era él, porque era el único que había producido el hecho este. Entonces, como él se va, porque le llega antes la comunicación de que se tiene que ir a trasladarse a Buenos Aires, entonces, después que le arma todo este lío Rivadavia, le dice: mira, Rivadavia, yo me he ido, inmediatamente me llegó la orden de que tenía que hacerme cargo del ejército en el norte, y no me había llegado la otra comunicación de que guarde la bandera, que yo pensaba que eso de alegría de usted. Y ahora, por eso, cuando estaba en Jujuy, bueno, me sacó la bandera para que se haga un festejo de las fiestas mayas, como dicen ellos a las fiestas mayas, de las fiestas mayas, y se motive la gente en la revolución, porque están tan golpeados, tan amenazados por los realistas acá encima, que se... Además, Rivadavia, no piense mal de Belgrano. Yo no he querido en ningún momento ofender, ni mucho menos. No sé, y sépame disculpar, yo no soy malo, solamente soy tardo de entendedera. Esta burla le hace encima a Rivadavia. Bueno, después, paremos aquí. En este momento se armó una liga de dirigentes del norte. Gorriti, Saravia de Salta, Rudecindo Alvarado de Salta, Moldes de Salta, Bernaviano de Tucumán, Gregorio de la Madrid, se juntan y concentran el ejército en lo que se llama Camposanto, en el norte, en Salta, y desde ahí controlan Jujuy y lo demás. Pero no tienen medios, no tienen recursos y disponen del norte un ejército de 3.600 efectivos que vaya a diezmar el ejército. Todos estos personajes que estamos hablando comienzan cada uno a mover su ciudad. Y en eso les llega la orden, a Belgrano le dicen: retroceda a Córdoba, y entonces viene el famoso episodio, nueva desobediencia, éxodo jujeño
combate de Tapia, Tucumán, y con Tucumán le manda la comunicación Belgrano diciendo: señores, en el día de la fecha hemos tenido plena victoria patria, nuestros soldados se pusieron bajo la protección de la Virgen de la Merced en su día, patrona y protectora de la ciudad. La patria puede gloriarse. Y le manda la notificación. Con esa notificación, Rivadavia, que 2 días antes le había estado amenazando también que no desobedezca, que porque se quedaba en Tucumán, que tenía que ir a Córdoba y demás, le manda una carta diciéndole que lo felicitaba por el triunfo, que decía el triunfo que lo sentían como triunfo de todos, porque todos habían estado expectantes, todo lo que ya conocemos que pasa siempre. Bueno, el problema es que las cartas en aquel momento, como no eran WhatsApp, tenían tiempo de ida y vuelta, y conservadas que han sido, el peor papelón es que Rivadavia manda la carta de amenaza de fusilamiento a Belgrano por la desobediencia el día 26 de septiembre, cuando ya Belgrano había ganado la batalla. Bueno. En ese momento Tucumán adquiere una importancia política, y Bernabé Arao, que es el gran armador de todos los recursos para ese ejército en el norte, adquiere un gran prestigio político. Luego estas cartitas de la batalla de Tucumán le ocasionan el golpe que le va a dar la logia Lautaro al primer triunvirato, y la asunción del segundo triunvirato, que convoca a la asamblea del año 13. La asamblea del año 13 está piloteada por los hombres de la logia Lautaro, que son independentistas de España. Aclaro esto porque hay unos que son pro-británicos y otros que son revolucionarios independentistas. Ya lo vamos a ver, está todo escrito. Yo no más de poner algo de histrionismo en el tema, no cuento nada que no esté en la documentación, y les voy a ir citando la documentación. En ese momento hay un personaje en Tucumán que es el asesor político intelectual de Bernabé Arao, que es Nicolás Laguna. Nicolás Laguna es un abogado tucumano que estudió en Córdoba. Cuando fue a estudiar en Córdoba, se hizo amigo de un comerciante norteamericano que había en Córdoba. Y este comerciante norteamericano le enseñó el inglés. Y este aprendió inglés. Tan es así que cuando vino a Tucumán, recibido ya, vino a su provincia, se dedicó a traducir al español la Constitución de Estados Unidos. Y en este lugar que, a ver, Tucumán en ese momento era un hueco perdido en la geografía de lo que era, digamos, el virreinato de Río de la Plata, porque ni siquiera estaba cerca del puerto, estábamos a 1300 kilómetros. Y estábamos a su vez a 900 kilómetros de Potosí, que era la otra, digamos, ciudad importante económicamente hablando, ¿verdad? Resulta que se encarga este Nicolás Laguna de difundir las bondades y virtudes del modelo republicano. Y esto tiene una importancia en Tucumán. Vean, hay que ser del norte. Si hay salteños acá me van a... desmiéntanme, por favor. Pero ustedes saben que la competencia no es con los salteños, el problema de los salteños es administrativo, digamos, pero la competencia entre los salteños y los tucumanos. Esto que parece folclórico, en realidad tiene un sentido geopolítico. Porque en ese momento de la emancipación, Tucumán pertenecía a una gran provincia, cuya capital estaba en Salta, que se llamaba Salta del Tucumán, que comprendía los territorios de la provincia de Salta, de Jujuy, de Tarija, norte actual Bolivia, parte de Moxos y Misquito, Tucumán, Santiago y Catamarca, y la capital en Salta. ¿Esto qué significaba? Tucumán funcionaba en ese momento como un núcleo de intercambio comercial. Acá bajaban las carretas de Potosí y venían las carretas del litoral, pero eran dos tipos de carretas.
Las carretas que venían de Potosí eran carretas de montaña, y entonces eran carretas más chicas porque no tenían tanta capacidad, porque bueno, los motores eran los bueyes, así que había un límite de transporte de carga y de fuerza. Entonces eran más chicas. Y no venían por el camino real, sino que venían por un camino de carreta que hacía todo un giro, porque evitaba todas las subidas y bajadas que tiene. La ruta de carreta, para que tengan una idea hoy día, es la famosa Ruta 9, que lleva todos los afluentes del río Salín. Entonces, es accidentado el terreno, y si usted tiene que ir con una carreta cargada y tirada por bueyes, la cosa se pone complicada. Entonces eso, cuando venían del norte, a la altura de Metán, Salta, doblaban, se metían por el camino de carreta que venía por atrás de los Cerros Medina, que era llano, y entonces venían y paraban del otro lado del río Salín, acá en lo que hoy día es la banda. La banda era la parada de carreta. O cruzaban a la altura de las Barrancas Coloradas, que era un lugar fácil para poder cruzar con las carretas. Esto viene a ser la altura del Timbó. Ahí está el cruce, están las barrancas, todo ahí. Inclusive están descritas por Mendizábal, que es un ingeniero militar del ejército de Tristán, que hace todo un relevamiento de ruta y las ubica todo perfectamente y pone ahí que ahí pasaban las carretas comerciales que entraban a Tucumán, toda la historia, la detalle. Bueno, estas carretas recibían las del litoral, que venían, que eran más grandes, traían más volumen de carga cada carreta. Estas caravanas estaban compuestas por 50, 60 carretas. Inclusive las hubo de más de 200 carretas. En realidad, cuando uno dice esto, parece mucho, pero en realidad la posibilidad de carga de la carreta y de transporte era muy limitada. Bueno, todas esas carretas paraban acá en Tucumán, las que venían del norte y las que venían del sur. ¿Ya han ido a la Casa Histórica? Bueno, mañana vayan a la Casa Histórica y se van a fijar de esto que yo les voy a decir. Usted tiene un zaguán de entrada principal, dos ventanales coloniales al lado, y en las puntas dos puertitas. ¿Qué son las puertitas? Las puertitas son de las casas de renta. ¿Por qué? Todas esas caravanas que venían de renta, todas esas caravanas que venían tenían que hacer la venta de todo lo que traían a otro. El que venía de Potosí tenía que vender uno que se vuelve a Buenos Aires, y el que traía de Buenos Aires le entregaba a otro al Potosí para que la lleve al norte, y entonces ese intercambio les llevaba días. Y además, en los días que estaban acá tenían que parar y recuperar los motores, que eran los animales, mandaban engorde. Ahí venía la familia de Arao, llevaba, que cobraban, este era el movimiento económico. La Casa Histórica era la aduana. Ese intercambio de mercancías que se hacía, obviamente estaba hecho bajo un señor que era el inspector fiscal, que estaba controlando que vendía Juan a Pedro y Pedro a Juan, y cobraba el impuesto. En ese encuentro pasaban varios días de negociaciones. Y entonces los que venían, los dueños, digamos, de las carretas, alquilaban casas para vivir en Tucumán mientras estaban durando la recuperación que tenían que hacer. Y esas puertitas que tiene la Casa Histórica son las casitas de renta. Son las puertitas de las casitas de renta, que eran laterales. En la parte de adelante había un salón grande de recepción social. En la punta estaban estas piecitas que eran con salida directa a la calle. En la parte de atrás venía un patio y atrás venía lo que era propiamente la habitación de la familia. Bueno, esa casa, que pertenecía a la familia Laguna, concretamente a la mamá de Nicolás Laguna, que estábamos hablando recién, a doña Francisca Bazán de Laguna, que en los libros del Villique nos decían que la prestó generosamente a la casa. No la prestó, la alquiló. Y sí, el doctor Leoni Pinto, profesor de nuestra facultad y un gran investigador, acá en el archivo histórico, encontró los recibos en las actuaciones de la provincia, los recibos por el pago del alquiler correspondiente a la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna. Pero no necesita patriotismo tampoco, porque no es así, digamos, la historia, digamos.
esa historia de los patriotas que no cobraban nada y todo lo demás, eso es cosa mitre. Todo el tiempo y en todos los momentos y en todos los lugares, los funcionarios, sean militares, civiles, lo que sea, siempre tienen remuneración, si no existe esto. Pero nos han enseñado que esto hay que tenerlo, si no, no sirve. Yo les decía antes de empezar la conferencia, qué manera nos han distorsionado esto, que a Belgrano nos han hecho decir, hay patria mía, Conrad no ha dicho nada, porque ha estado los últimos 10 días en coma, y eso lo demuestra el parte médico de Rilke, que es el que le ha hecho el informe de defunción a Belgrano, describiendo cuál es el cuadro, y el otro médico que después hizo la autopsia de Belgrano. Era un hombre enfermo, tuvo un estado de coma por insuficiencia renal, retención de líquido, hidropesía, hizo 3 paros cardíacos en el camino y se murió. Bueno, y lo de la patria mía parece que se lo dejó en cargo a Mitre, que ha venido 50 años después con el argumento este. Que algunos se ríen, pero no había derecho, pues no tenían derecho de distorsionar así la historia. De aquel general revolucionario que se le levantaba al gobierno colonial o procolonial y a crear una bandera y la ha puesto en marcha la revolución. Por eso decían que era jacobino. ¿Esto me escuchado? Sí. Bueno, los jacobinos, ¿quién eran? En la Revolución Francesa, los más radicalizados de la Revolución. Bueno, esto, por eso Belgrano, Moreno, que el propio Bernardo Monteagudo, todo esto, que eran los que radicalmente defendían no querían ningún tipo de transacción en España, sino que querían independencia lisa y llana, son los que se denominan los jacobinos. Bueno. Les contaba que si iban a Boulogne-sur-Mer, a Francia, van a encontrar que la Casa San Martín es un petit hotel francés, y uno dice, bueno, ¿por qué no había muerto pobre San Martín y todas estas cosas? No, pero además no tenía por qué haber muerto pobre. Porque él, cuando dejó el Perú, se fue y trabajó además en Europa, era asesor de grandes e importantes empresas en materia de todo un mundo de antecedentes que tenía, de combate de piratería. Por poco saben que San Martín es una persona que entró a los 13 años a la milicia en España, se retiró a los 34 y que nunca jamás tuvo un ascenso por antigüedad, ni por decreto, ni por favor político. Tiene todos los ascensos rigurosamente cumplidos por actos de combate en campo de batalla, incluido haber caído prisionero de la flota española, de la flota francesa, cuando estaba invadiendo España. Él iba en la fragata Mercedes, y otras más, que las toma en la flota francesa antes de Trafalgar. Y bueno, y después en la guerra, pelea en Bailén, pelea en innumerables batallas, combate. En Cádiz se salva de una avanzada que hacen los afrancesados, que buscan a todos los que son revolucionarios, lo matan al general del cual era el subordinado de Estado Mayor, y lo salvan unos monjes que lo visten de monje y se escapa por una puerta de atrás de un monasterio. Y otro día lo asaltan, lo interceptan una cuadrilla francesa cuando están resistiendo, y queda 2 meses porque queda herido y tiró en el camino, y lo salva una gente de ahí rural. Estas cosas son las que tenemos que hablar. Y encima de eso tocaba la guitarra, porque se crió en Andalucía, y no hay ningún hijo de andaluz que antes de leer y escribir tiene que aprender la guitarra y después ven. Bueno, él también se tocaba la guitarra. Bueno, pero estas cosas que no han deformado tanto la historia, no han terminado convirtiendo a tipos como Belgrano en este angelito que estamos viendo, que no nos explicamos por qué ha hecho todo esto lío este chico si era tan bonito, y este señor general San Martín, que tuvo amante en Perú, que tocaba la guitarra, ¿no? Mitre nos ha dicho que hablaba poco, que no era de mucha palabra, que era bastante seriote, y bueno, pero Rosita Campuzano en Lima no opinamos lo mismo. ¿Qué sé yo?
Es decir, estas cosas, no había necesidad de hacer esto. No había necesidad. Una monstruosidad. Bueno, Bernabé, ubicado en este centro, que era de confluencia, empieza a recibir información, que son las caravanas que empiezan a traer. Que estaba pasando en el norte, que estaba pasando en el sur. Entonces, por eso es que es tan decisiva la acción de él cuando para Belgrano. Y de aquí, ese grupo de intelectuales que había formado Laguna, cuando les invitan y les dicen, vengan acá a la Asamblea del año 13, participen, traigan propuestas, va la propuesta de Bernabé y lo designa representante por Tucumán a Nicolás Laguna. Esto cuenta Jaime Freire, importante historiador argentino del siglo XIX, con documentación que se le ha facilitado precisamente una nieta de Carlos María de Alvear. Por carta que le escribe Carlos María de Alvear a uno de los Anchorena, no me acuerdo cuál de todo, pero le escribe la carta. Bueno, conclusión es esto. Cuando se arma la discusión en la Asamblea del año 13, la Asamblea del año 13 fue convocada para dos cosas. Una para que declare la independencia y otra para que constitucionalice el país y lo organice. Ni declaró la independencia ni constitucionalizó. Cuando va y hacen esto, lleva la instrucción, cuando se reúne la Asamblea, lleva la instrucción Nicolás Laguna de proponer que se haga inmediata declaración de la independencia y, en segundo lugar, que la forma de gobierno del país sea republicana, representativa y federal, al igual que las 13 colonias del norte. ¿Esto qué significaba? Significaba que había que eliminar la nobleza. Hoy día viene la casta, la nobleza. La nobleza. Y eliminar la nobleza significaba convertir a todos en plebeyos ciudadanos. Esto que parece, no, en aquella época no, porque había muchos que tenían título de nobleza en ciertos lugares del país, como por ejemplo en Salta. Salta es hija de Lima y las relaciones familiares y sociales de Salta con Lima son muchas. Cada uno, por supuesto que en la medida que se van dividiendo los países se van manteniendo distancia, pero si ustedes averiguan los orígenes de la familia salteña, pertenecen a la nobleza española, porque la nobleza española no iba a Buenos Aires. A Buenos Aires iban los plebeyos y llegaban hasta acá, Tucumán. Tucumán era plebeyo. En cambio, en el norte venían las familias nobles a Lima, porque Lima, por este manejo del Cerro Rico, de Potosí, de La Plata, era un núcleo económico extraordinario dentro a nivel mundial y a nivel del fisco imperial. Entonces, esa situación social de Salta le va a generar una serie de trastornos, que es el problema que va a tener Güemes después para gobernar Salta. Por eso queda como en un territorio colchón. Se iba a sofocar un ingreso de realistas por el norte, por Jujuy, y resulta que le daban un golpe de estado dentro de Salta, lo que era lo que se llama la oligarquía salteña. Eso no había en Tucumán, porque en Tucumán eran todos plebeyos. Cuando los salteños sacan escudos de nobleza familiar española, son serios, son en serio. Cuando los tucumanos sacan, no, lo han comprado cuando ido a España y compran para que venden para los turistas. Pero acá no había, eran todo plebeyo. Se me lo cambia, amigo José María Pose, pero como yo también dependo de esa familia por razones maternas, de mi papá, eran gallegos almaceneros de Galicia. Tenían pata en Galicia, pata en Buenos Aires, pata en el norte, Tucumán. Esa es la estructura. Ahora, del título nobiliario ni hablemos. Factura debe a los impuestos a los españoles debe ser varias, pero título nobleza ninguno. Y así puedo seguir con un montón de nombres.
que yo me río porque ya estamos a 200 años de la independencia, digamos, son notas simpáticas, pero definen las características sociales de cada uno. Este Bernabé Arau manda y tiene una soledad espantosa en la Asamblea del año 13 con la propuesta esta de establecer un sistema republicano, de eliminar a la nobleza. Tan es así que en un momento dado la votación logra avanzar cuando la Asamblea aprueba la abolición de todos los títulos nobles y de fuero. Alvear, que es el presidente de la Asamblea del año 13, bueno, quiere detener ahí, pero Laguna, lejos de eso, se entusiasma más, pues ya había logrado esto, había que avanzar mucho más. Entonces no querían abrir la discusión ni de la independencia ni de la forma de gobierno. Entonces, esto cuenta Jaime Freire. Historia del Tucumán, de la República del Tucumán. Lo tienen acá el libro, ustedes acá en el archivo histórico. Entonces, cuando esto sucede, Nicolás Laguna quiere avanzar, pues si ya había conseguido que le acepten disolver la base social de la estructura monárquica, avanzar sobre el modelo republicano. Y los propios amigos que le habían eliminado eso, le votan en contra y entonces hay un cabildeo y él le insiste a hablar que él lo va a presentar, a ver si son capaces de seguir manteniendo la coherencia del debate cuando habían eliminado la... Y se producen los tironeos estos políticos de siempre, hasta que Alvear, que es nombre de plaza, que es nombre de calle, que es nombre de avenida, que es nombre de escuela, le dice: si llegas a presentar eso, te mato de un balazo. El señor presidente de la Asamblea delante de otros diputados. Lo cuenta el diputado Corro de Córdoba. Bueno, ¿qué ha pasado? Sí, no querían la monarquía española, pero Alvear quería la monarquía británica. No lo digo yo. En 1815, cuando él es director supremo de la Provincia Unida de Río de la Plata, entre enero de 1815 y abril de 1815, que lo derrocan, le escribe al embajador inglés, que está en Río de Janeiro, le dice que están esperando estas colonias que se decida Inglaterra de venir a hacerse cargo e incorporarla a su collar de colonia. Firmado Carlos María de Alvear, documento Archivo Histórico de la Nación. Y lo van a encontrar porque lo escriben, inclusive, salvo Mitre, todos los otros historiadores, así que tendría que contar con los de la mano los que no nombran a este tema y a este episodio. Pero sí, creo que hoy día ya debe estar en Google, así que si se ponen a buscar un ratito, pongan Carlos María de Alvear y la colonia inglesa, en 2 minutos lo van a tener el texto, lo van a tener todo. Bueno. Pero Alvear no estaba solo. Hay un mayor Gillespie que vino en las invasiones inglesas y que nos narra cómo era la vida de aquellos ingleses que han invadido Buenos Aires con la sociedad del puerto. Y fue una sociedad bastante placentera. La gran sociedad de Buenos Aires los recibió. Claro, sí tenían el otro puerto en la Ensenada, muchos eran socios. Por ejemplo, un señor Escalada, lo hace famoso después por la hija, lo tiene a Gillespie y tiene 2 coroneles alojados en su casa. Que los tipos agradecen la atención que han tenido. A ver, no estigmaticemos a nadie, es la realidad ¿de qué? De una sociedad colonial, porque eso era ni no otra cosa. Y se habían educado 300 años en ese sistema, en esa organización y en esa situación. Por eso van a chocar, por ejemplo, cuando llega un San Martín, que viene de Europa con otra visión de la revolución, de la nueva geopolítica que se está desarrollando, del choque de imperio, de todo. Entonces, es como que traen las noticias y empiezan a abrir la cabeza a la gente, empiezan a ilustrar. No había medios de información.
Se han enterado, aquí nos dicen, se enteraron de que Napoleón lo puso a su hermano, pero no. Sí, en mayo de 1808 ya había habido una invasión y le fusilado media España a los franceses para ponerlo al chico Bonaparte de rey, por lo tanto ya llevaba en 1810, 25 de mayo, 2 años cómodo José Bonaparte en España. Entonces, cuando uno ve estas desincronizaciones, empieza a preguntar qué pasa. Pasa esto. La gente que vive en una colonia 300 años, ¿saben qué filosofía tiene? De colono. Lo de la Malvina, vayan a preguntarle a los Kelper, ¿qué son? ¿Por qué no le cuentan que no pertenece a la soberanía, que la samba y el folclore es mucho mejor que... Son ingleses. Y piensan como cualquier súbdito inglés. Yo no lo justifico ni nada, por Dios. Pero uno tiene que entender la realidad. Y a partir de esa realidad construya lo que quiera construir, pero lo único que no se puede hacer es ignorar los hechos. Bueno, esto es lo que ve Bernabé Arao cuando le va mal en esa experiencia. Y ahí vamos a encontrar otro tipo que empieza a jugar con los otros políticos que se han empezado a encontrar en las posiciones, en esa asamblea. Bustos, de Córdoba, que dice, pero un minutito, esto es lo que dice Buenos Aires. Pero la banda oriental con Artigas dice lo mismo. Santa Fe con Estanilo López y Ramírez no dicen lo mismo. Esto habla de independencia y de federación. Buenos Aires habla, tal vez independencia, pero unitarismo. Y otros en Buenos Aires hablan de otras cosas. Monarquía, que había que arreglar con los Borbones. Miren, y ahora no se asusten. Monárquicos, del sistema monárquico, eran San Martín, no se enojen conmigo, el general Manuel Belgrano. Y no solamente Belgrano del Inca. El Inca es del año 1816. Pero en el año 1809, cuando ya tenían la información de que estaba José Bonaparte en España, Belgrano, junto a Pueyrredón, a Rodríguez Peña, a Castelli, le escriben a la infanta Carlota, que estaba en Brasil, que se venga a hacer cargo del gobierno de este sur de América, porque al haber caído España en manos de Napoleón, le dice, véngase a hacer cargo usted. Esto está escrito, es carta del Archivo Histórico de la Nación. ¿Estaban mal? No estaban mal. Estaban saliendo del shock de haber perdido el imperio. Hasta 1807 eran un imperio. Después se estaban convirtiendo en una descomposición total política. Y en las crisis políticas empiezan los instintos del sálvese quien pueda, de cómo salvarlo. Y esto es lo que le pasó a esta generación. Hasta que han ido digiriendo que un buen día tenían que adoptar el famoso discurso de José Sacristán de Solo en la madrugada, donde dicen, se nos fueron los papás, desaparecieron los tutores y ahora somos nosotros los que tenemos que resolver el futuro. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Si nunca habíamos pensado esto, si ya estaba todo hecho. Lo único que tenemos que levantarnos chiquitos, jurar lealtad al rey de España de turno y ahí seguíamos todo en orden. Al virrey lo designaba el rey de España, al funcionario lo designaba el rey de España. Esta era una vida de un enclave colonial. No era más que eso. Cuando Belgrano se da cuenta de esto, hay una carta en las memorias de Belgrano que dice, si no nos educamos, no vamos a ser, lamentablemente, nada más de lo poco que hoy somos. Se da cuenta que había que revolucionar todo. Todo esto lleva a una serie de conflictos por la Constitución que nunca se hace. Viene el Estatuto de 1813, viene el Estatuto de 1815, el de 1800, se declara la independencia y no se constituye el país.
porque declaran la independencia y hacen un estatuto provisional hasta tanto se dicte la Constitución, que recién el Congreso la va a dictar en 1819, y encima hace una Constitución unitaria a la cual no están de acuerdo ninguno. Estanislao López, que yo le estaba contando, Artigas, Francisco Ramírez, Bustos y Bernabé Arao. Ninguno estaba de acuerdo. Belgrano tampoco, porque se da cuenta que era un desatino. Tan así que dice, yo le voy a hacer jurar al ejército por razones de disciplina del ejército, porque no podemos seguir o entrar en este cono de anarquía. Pero esta no es la Constitución que quiere la gente. Es una Constitución unitaria la del 19, que había definido un presidente que si yo sacaba la palabra presidente y ponía rey era lo mismo. ¿Por qué? Porque los senadores, que estaban perfectamente definidos quiénes podían ser, tenían que ser clérigos, militares o comerciantes con una determinada volumen de hacienda, como llamaban ellos, eran los que tenían que designar quién iba a ser. Pero el problema era que los designaban a la perpetuidad. Era el mismo modelo que Bolívar le quería imponer a San Martín, diciéndole, libertemos, yo tengo esta Constitución. Y San Martín dice, bueno, pero guarda que la Constitución tuya es vos sos presidente vitalicio. Y eso no es republicano, estamos de acuerdo. ¿De qué estamos hablando? Son las discusiones reales. Bueno, no obstante eso, San Martín no creía en la aristocracia local. Claro, pues es cierto, ¿de dónde más el noble? Si ninguno noble, ¿de dónde quiere salir noble? Bueno, estas eran las discusiones. Ubíquense, por favor, en ese tiempo. Están haciendo un análisis de la realidad que ellos viven. No para figurar en el siglo XXI, con tres sentados acá con Yanis y aburriéndolo, y aparezcan luces. No, vivían en pleno siglo XIX, en pleno proceso revolucionario de gestación de países y había que dar respuesta. El problema es que la respuesta había que darla posibilitando acuerdos. Y en los acuerdos iba a haber que hacerlo con gente que no tenían tantas aspiraciones futuras, querían arreglar a la concreta la cosa. Esto es lo que hay que entender. Si no, no se entiende el tiempo. No se entienden los personajes. Y entonces empezamos a hacer clasificaciones que no sirven, que son los perros buenos y los perros malos. Eso no es una clasificación seria, menos política. Bueno, entonces, esta discusión que va a llega hasta 1819 cuando establece la Constitución, y esta Constitución termina produciendo una hecatombe institucional fenomenal, donde se levantan las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, los caudillos, inclusive los caudillos de la provincia de Buenos Aires también, avanzan y terminan derrumbando lo que es el directorio. Y cuando se derrumba el directorio, desaparece el gobierno nacional. Y entonces las provincias quedaron solas. No había gobierno nacional. Cada una se gobernaba con lo que tenía y como podía. Y ahí aparece de nuevo Laguna y aparece de nuevo Bernabé Arao. Cecia, que es un profesor de Derecho Constitucional de Córdoba, es quien encuentra el texto de la Constitución de Tucumán de 1820, que estuvo perdida mucho tiempo. Yo no creo en las conspiraciones, pero que las hay, las hay. La cosa es que la Constitución, nunca supimos dónde fue a parar el texto, desapareció. Si buscan por todos estos volúmenes de acá, no está. Y ya les voy a decir yo dónde está exactamente el original. Entonces, en la cátedra de la Facultad de la Escuela de Historia, dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, hay una biblioteca que está fantásticamente constituida por la recuperación de importantísimos documentos privados de las distintas épocas. Entre los donantes de eso está Monseñor Pablo Cabrera, que era un historiador, un sacerdote historiador,
docente incluso de la Facultad de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, además de otra descollante y un trabajo de escritor también bastante interesante, que goza de mucha actualidad en muchos temas, sobre todo vinculados a la aplicación y a la relación sí, bien digo, de la religión con la cultura local y la sociedad, un tipo que observa muchísimo el vínculo y hace esta clasificación. Los que creen sin razonar, es muy agustiniano esto, hace una clasificación de los que creen sin razonar y de los que razonan creyendo. Esta es una frase que viene de San Agustín, pero bueno, tiene una serie de cosas. Este señor se dedica a salvar y rescatar archivos documentales. Entre esos archivos consigue uno y se lo dona a la Universidad de Córdoba. Y en el año 1925 se le decía que es un profesor de la universidad que ha escrito el libro, también se llama La República del Tucumán, y ahí la publica y la transcribe a la Constitución de la República del Tucumán, la descubre entre los archivos de esta biblioteca que está en la Constitución. Yo lo descubro al librito, yo, no significa que nadie lo haya conocido, son muy poquitos libritos que se han editado, 300 ejemplares, como buena rata de biblioteca, caminando a las 3 de la mañana por calle Corriente en Buenos Aires. Porque Cedecia, cuando ya encontró el documento original, hizo el texto de un libro, trabajando y contando cómo encuentra todo esto, que le estoy contando yo a ustedes, y como era de la universidad y era un original, se le dio un tratamiento especial a ese archivo. Bueno, lo encuentro el libro en calle Corriente, a las 3 de la mañana, en esa biblioteca, en esas librerías esas librerías son un poco como este obispo Cabrera. Las bibliotecas valen para quien la ha armado. O sea, el lector que iba comprando los libros, que iba adquiriendo los libros. El hijo, la señora, el vecino, demás, no saben qué hacer. El día que se muere el lector, no saben qué hacer con semejante monumento, y si recopiló mucho, peor. Bueno. Entonces van y nos buscan a nosotros en la Peña del Cardón, se conmueven, pues tenemos una biblioteca popular, se conmueven con la Peña, se declaran totalmente interesados y nos ofrecen donarnos todos los libros, pero todos. Es más, ni siquiera lo quieren contar los libros, nos los donan. Bueno. Entonces yo siempre le cargo, bueno, pues cuidado, pueden tener un incunable de la media, algo ahí. No importa, nosotros le donamos la Peña. Bueno, eso ha pasado y esto hacía Cabrera. Cabrera iba y decía, no, pero no tiren esto, denme esto aquí y lo traía. Y se tomó el trabajo de clasificar e iba armando la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Bueno, entonces digo, cuando consigo ese libro, yo no podía traer, lo tenía hoy día repasando todas estas cosas. Yo te mandaba acá la fotocopia de la Constitución de Tucumán. La que hay acá, esa la traigo yo. Sí. Bueno, esa le tomó del libro y hay una que le tomó del archivo de Córdoba. ¿Por qué? Porque me he ido a Córdoba. No, me he ido a la universidad. Mi mamá es cordobesa, tengo muchos parientes de Córdoba, voy periódicamente a Córdoba. Ya ha muerto mi mamá, pero tengo primos, estas cosas. Bueno. Entonces me voy a Córdoba, me voy a la universidad, esto es en el año 2007, 2008. Me voy a la universidad, muy bien, a tener la biblioteca. Me dice, primero digo, yo estoy acá, soy tránsito de Tucumán, no hay ningún problema, me dice, no hay problema, mañana venga usted y nos vamos, porque está todo clasificado, además ya tenían informatizado todo en esa época en Córdoba, así que lo ubicamos todo, lo he visto al original, lo tienen protegido en un cierre específico que hacen ellos de vacío, de esa documentación original, ¿no? Bueno, y a su vez la tienen digitalizada. Es que ahí está el texto original y está con todas las firmas originales. La van a ver. Claro, lo que pasa es que están viendo la fotocopia, pero
La que está allá en Córdoba tiene eso, pero en original. Es original. Bueno. Esta Constitución, ¿hay magistrado acá, hay jueza? Bueno, voy a ser muy puntual. Podríamos decir llama la atención porque es excesivamente democrática. Mitre va a decir que no, que es una constitución personalista y autoritaria, pero yo le voy a dar los datos autoritarios que tiene. El presidente supremo, que es lo único que tiene de denominación autoritaria, pero tiene un problema. Le pone el supremo, pero hay que entenderlo también en el siglo en que ha sido, sin por esto decir que Bernabé Arao no tenía también su ego. Pero, miren, en el preámbulo lo desmiente la Mitre. Mitre dice que Tucumán, con Bernabé Arao, se quiso secesionar y hacer un país independiente, desentender toda la provincia. Precisamente, el preámbulo dice que habiendo caído el gobierno nacional, Tucumán ha recuperado su independencia y soberanía como provincia, que se dicta esta constitución republicana y que invita a las otras provincias que hagan lo mismo a los efectos de que en conjunto confluyan al Congreso Nacional que dé la constitución del Estado Nacional que los tiene que unir. Obviamente esto es una declaración secesionista. Lo real y cierto es que cuando declaró esta constitución, esto la construyeron en mayo de 2020 y la sancionaron el 24 de septiembre de 1820, era porque en el mes de enero, el 1 de enero de 1820, había desaparecido el gobierno nacional. Y esta fue la respuesta. ¿Para qué? Y lo dice también el nuevo preámbulo. Organización institucional para superar los conflictos en el tiempo y evitar la anarquía. Pues se vino la anarquía después. Tuvimos que andar hasta 1853 y más, porque si hay que computar cuando entró Buenos Aires, entró en el 62. 50 o 60 años después hemos entrado por él. Esto dice la Constitución. Dice también la Constitución autoritaria que dice Mitre. Yo no tengo nada contra Mitre, pero cuando los muchachos mienten hay que advertirles, porque dice Mitre que era autoritaria. En realidad, fíjense que el gobernador, o el que en ese momento se llamaba presidente de la República, duraba 4 años su mandato y no podía ser reelecto. Tenía que dejar pasar 2 periodos para poder ser reelecto nuevo, el personalista. Después hemos tenido 25 años Rosa. Bueno, esa constitución que así se critica, y esto viene aquí a cuento, dice que los impuestos solamente pueden ser establecidos por la Cámara de Representantes. No pueden ser establecidos por el Ejecutivo nunca. Y el Ejecutivo no puede vetar lo que diga la Cámara de Representantes. ¿Les suena? Bueno. Dada la ley por la Cámara de Representantes en materia tributaria, el Ejecutivo solamente obedece y acata. El presupuesto lo redacta, elabora y sanciona el Congreso de la Nación, el Congreso de la República. No es sujeto a observación por parte del Ejecutivo. No puede ir el presidente a discutir con el Congreso en materia del gasto. Solamente puede concurrir el secretario de Hacienda o el funcionario que cumple esas funciones en estado de obediencia y sumisión al Congreso. Es decir, el ministro de Economía no puede hacer lo que hace Caballo y todos estos ministros de Economía. No van, no explican, no dicen nada. Se los pongo con nombre y apellido de los últimos 50 años, no sé cuántos años. Esto dice la Constitución personalista y secesionista de Mitre, que dice que es la Constitución tucumana. Ustedes yo les voy a dejar mi mail y ustedes me mandan un mensaje al mail y yo le voy a mandar a ustedes la Constitución de Tucumán para que le peguen una leída.
Se la lee muy rápido porque son 5 hojitas. Entretenidísima. En segundo lugar, no puede los miembros del Congreso ni sus familiares tener empleo en la administración pública. No puede. ¿Y cómo era el clientelismo? Que no era autoritario. Miren esto. Mitre no hacía lo mismo. De ahí viene el famoso, ¿se acuerdan? Dicho de hijo de Mitre. Bueno, el acomodado que se salvaba de todo y no tenía ninguna carga. Bueno. Esto yo no estoy ensañando con Mitre, pero lo que pasa es que, bueno, pero es que tanta mentira, pero además no soy yo se lo voy a pasar el texto y ustedes leanlo y saquen sus propias conclusiones. Y si no, tienen ahí mi mail, me va a decir que usted ha mentido toda la noche. Bueno, perfecto, listo. No iré al cielo, listo. Pero léanlo, por favor. Después tenemos, establecen que los cargos de legislatura, ¿saben qué es un parlamentarismo lo que están haciendo, lo que ha hecho? Los cargos que son de voto directo, donde reside la soberanía, así lo ponen ahí en el artículo de la Constitución del Poder Legislativo, son los miembros del Poder Legislativo. El presidente es de elección indirecta por el cuerpo legislativo. Me decía la personalidad y él depende de que lo digan los otros, ¿quién es el que maneja esto? Y no solamente eso, sino que además establecen un poder judicial independiente. ¿Qué significa independiente en aquella época? Estoy hablando del año 1820. No hay constitución nacional, no hay gobierno nacional y andan a los tiros los caudillos dando vueltas por todo el país y este tipo, Nicolás Laguna y el señor Bernabé Arao, imponiendo esta constitución para Tucumán. Tienen los jueces la más absoluta independencia. ¿Cómo se elige la Corte? Se elige por votación directa de terna que presenta cada teniente de gobernador. ¿Quiénes son los tenientes de gobernador? Los que hoy conocemos como intendentes, porque eliminan los cabildos. Se llaman teniente gobernador. Estos proponen al público, quiero aclarar, el voto universal, cuando ellos hablan del voto universal están hablando del voto de los hombres. No contaban las mujeres, era un detalle que tenían los muchachos, que no, esto viene después. El sufragismo es un problema, es una discusión de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de tipos del siglo XIX, década del XX. Pero ya tienen la idea del concepto del voto universal y del voto popular. Y votan los rurales, esas ternas. De esa terna sale un orden. No la puede modificar ni el Congreso, ni la puede modificar el gobernador al orden en que sale la terna. Así salen los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte son 3. Y todos los años se elige el presidente que dura un año. Y no puede repetir la presidencia hasta que no pasen por lo menos 2 periodos. Pero además, existe la justicia de primera instancia, que entiende todos los problemas que conocemos. Es muy similar a la actual. Menos amplia en las definiciones, porque naturalmente no existía el trabajo, ni los contenciosos administrativos, obviamente. Bien. Ellos dividían en penal y civil. Bueno. Así se dividen los juzgados. En el caso de ellos estaban haciendo una distribución de acuerdo al territorio. Bueno, la apelación al fallo del juez de primera instancia se le hacía al vocal de apelación. ¿Quién era? De los 3 se elegía todos los años uno que presidía la Corte, otro que constituía en el vocal de apelación. Ese vocal de apelación emitía un fallo, que si no estaban de acuerdo, entonces lo hacían que lo revisen los otros 2. ¿Ven? Claro. Ahora, lo más interesante de todo esto es que
todo, absolutamente todo el proceso era oral, desde primera instancia hasta el fallo de corte, en audiencia pública, abierta a todos los ciudadanos. Y repiten la palabra ciudadano, ¿por qué? Porque estaba acostumbrado a ser 300 años súbdito. Entonces le sonaba divino la palabrita esta ciudadano y querían ser ciudadanos para todos, a cada rato. Tan y así que existía el famoso saludo de ciudadano, ¿cómo anda? Es decir, era toda una novedad, digamos, el nuevo título que se daba, de haberse dejado de ser súbdito y pasaban a ser ciudadanos. Bien. Esta constitución republicana, que hacía grandes rasgos en los pasos, ustedes me la van a mandar, yo les voy a mandar el mail, leanla. Cuando tengan tiempo la leen. ¿Y qué quiero decir con esto? Y con esto concluyo. La historia, si no se la transmite de forma vívida, leyendo los documentos, se convierte en versiones ideologizadas, interesadas. Y esa no es la historia. Esa es una desviación. La historia tiene que servir para que el ciudadano reflexione, para valorar la tradición, para conocer su origen y para pensar también con más precisión acerca de cuál es el rumbo del futuro. Bernabé Arau muere de la forma triste, como todos los héroes tucumanos de la batalla de Tucumán. El 24 de marzo de 1812 tuvieron un día de gloria, el más grande día de gloria de aquella sociedad que solita había hecho el enfrentamiento tan adverso, tan desigual contra los realistas. Y el 24 de marzo de 1824, Bernabé Arau muere con el inicio de la guerra civil entre unitarios y federales. A él lo mata un compañero de armas de aquel día de la batalla que estuvo en la misma trinchera con él, Javier López. Luego a Javier López lo va a matar Gregorio de la Madrid, otro héroe de la batalla, junto con Alejandro Heredia. A Alejandro Heredia, héroe de la batalla de Tucumán, artillero junto con Paz en la batalla, lo va a matar Marco Avellaneda. Los héroes de la batalla de Tucumán, que nos dieron la batalla más criolla, es decir, de la victoria, todos los historiadores son unánimes, se mataron entre ellos. Después de haber conquistado la libertad y la independencia, se mataron entre ellos. Hay que procurar que esto no sea el signo de los argentinos. Que comencemos a valorar lo que hemos hecho. Y entonces con Bernabé Arau podríamos repetir que para que haya unión no debe haber vocación de facción. Para que haya fuerza y energía no tiene que haber duda. Porque de esa manera los espíritus firmes construyen y superan las grandes victorias. Muchas gracias.